Muy buenas tardes, bienvenidos a InfoCovid, el noticiero que te trae toda la actualidad sobre el coronavirus en la provincia y en el país. Y hoy tenemos mucha información para darles. Tenemos vacunación, elecciones y contagios, tanto a nivel provincial, también en Formosa y en el Chaco. Bueno, creo que tenemos nuestro móvil ahora ya en este momento. Santiago Espinosa se encuentra fuera del hospital de campaña para hablarnos un poco sobre la situación de la provincia de Corrientes. Adelante, Santiago. Buenas tardes, Augusto. Nos encontramos aquí en la parte de atrás del hospital de campaña y en el día de hoy se informaron 2 muertos por coronavirus y 102 casos nuevos en la provincia, de los cuales 27 corresponden en la capital y el resto distribuido en las 19 localidades del interior. Además, se informó que actualmente hay 582 casos activos, los cuales, sumados a los anteriores, se suman el total de 110.000 casos desde el inicio de la pandemia por coronavirus y superamos también el día de hoy las 1.500 muertes por coronavirus. De los casos activos, 95 pacientes se encuentran internados aquí en el hospital de campaña, 35 se encuentran en la unidad de terapia intensiva, 60 se encuentran en sala general y desde las autoridades del hospital de campaña informaron que solamente el 10% de los respiradores se encuentran actualmente utilizados. Además, de la provincia se informó que avanza el plan de vacunación de las segundas dosis de Moderna y Sputnik V en toda la provincia y también se acercarán en algunos barrios para vacunar casa por casa para agilizar un poco el plan de vacunación. El gobierno también informó que hoy se darán turnos para vacuna de AstraZeneca para mayores de 18 años y para menores de 12 a 18 años de la vacuna Moderna. También continúan las jornadas de vacunación en sedes de la Universidad Nacional del Nordeste para personas que quieren acceder a la vacuna y acercarse para vacunarse sin turno, lo que agiliza mucho el plan de vacunación y además descomprime un poco la página del gobierno donde las personas solicitan su turno. Excelente, Santiago. Bueno, mira, recién acaban de mencionarnos en Twitter Roberto Morales y Juana García. Roberto quiere saber si es normal que su hijo esté con un dolor de cabeza después de haber recibido la Moderna, y Juana García está muy preocupada porque dice que el brazo tiene parálisis en el brazo. Dice, sí, parálisis en el brazo. ¿Es para preocuparse esto? ¿Hay alguna recomendación al respecto? Me suena un tacto exagerado, una parálisis en el brazo, pero sí, en estos últimos días en las redes sociales se habló un poco de la vacuna Moderna, pero la verdad que no hay que despertar mayores preocupaciones porque eso es algo que varía mucho persona a persona y no algo particularmente de la vacuna. Incluso mucho tiempo se habló sobre la vacuna AstraZeneca por algunos casos, algunos efectos negativos secundarios como dolor de cabeza, decaimiento, mareos, fiebres y dolores en la zona de la aplicación de la vacuna, pero los especialistas explicaron que no hay que preocuparse mucho por eso, ya que es algo más de cada persona y no tanto de la vacuna. Bien, tenemos una consulta más de Martín Rodríguez respecto a su turno. Martín nos consulta, dice que él se vacunó en el marco de asmático y que cuando se fue a vacunar fue sin turno. Cuando quiso inscribirse para su segunda dosis, claramente no tenía código, no pudo vacunarse. ¿Cómo debería proceder? En la página del gobierno existe la opción para recuperar el código, tanto para solicitar un nuevo turno. También se encuentra un apartado de perdí mi turno, donde la persona que le pudieron haber otorgado su turno, pero como al no chequear día a día lo perdió, puede seleccionar un nuevo turno, así que no hay ningún inconveniente con eso y todas las personas que desean y necesitan vacunarse van a poder hacerlo. Bien, para todas aquellas personas que tengan que inscribirse para la Sputnik V, bueno, ya hace 4 días se están dando turnos, horario de corrido, el horario clásico de siempre. ¿Cuáles vendrían a ser los lugares para Sputnik V, Santiago? Nos encontramos en el Club Juventus y no me estoy acordando del otro club, pero los horarios son a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas, así que es horario de corrido y la persona se puede acercar, incluso si en el horario del turno que le fue asignado no pudo, se puede acercar un poco más tarde y recibir también la vacuna. Exacto, también pueden acudir al Hospital Llano, mismo horario. Exactamente, gracias. Cambiemos de tema para consultarte. ¿Qué novedad, qué datos tenemos sobre la variante Delta? Desde el Ministerio de la Provincia se informó que actualmente no hay casos positivos de la variante Delta, así que es algo que por lo menos mantiene un poco tranquilo a la provincia, pero para encontrar la variante hay que resaltar que es un proceso de que se toma una muestra de los casos positivos de coronavirus y se la envía a analizar, los cuales tarda varios días y ese informe también tarda en volver. Por lo tanto, hay que mantenernos también un poco alerta en cuanto a ese sentido.
Igualmente es importante resaltar que en la provincia el 75% de los mayores de 60 años ya tienen las dos dosis contra el coronavirus, el 60% de la población general con una dosis y el 40% con las dos dosis, lo que, si bien no llegamos a los porcentajes esperados, es algo bastante positivo y continúa creciendo. Excelente, Santiago. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos al tema elecciones. ¿Cómo viste las elecciones en términos de protocolos y agilidad? Las de este último domingo en comparación a las del pasado 29 de agosto. Bien, la elección del 29 de agosto fue marcado por largas filas, tanto afuera de los colegios o otras sedes de votación, como dentro del colegio para esperar a votar, digamos, para emitir su voto. Particularmente yo, que voté en la Escuela Centenario, en las elecciones del 29 he visto filas de 15 personas o más, algo que no se repitió en estas elecciones debido a que en la del 29 de agosto había una multiplicidad de boletas que dificultaba mucho a la persona que incluso sabía quién iba a votar, le costaba encontrar la boleta de su candidato elegido para emitir su voto. En las elecciones de este domingo no sucedió lo mismo porque la cantidad de boletas era sustancialmente menor, pero también algo que sí se repitió fue las personas que no llevaron alcohol en gel o alcohol en spray, tanto como la virome que se solicitaba para sanitizar sus manos antes de entrar al cuarto oscuro y luego de salir, y como para firmar el acta. La verdad que sería bastante positivo que las personas cumplan con este requisito y también de los candidatos llamar a las personas a que sean un poco más responsables para evitar posibles focos de contagio. Excelente, Santiago. Y esto es una pregunta un poquito más personal. ¿Cómo viste la coherencia de discurso-acción por parte de la política? Es decir, el quédate en casa, el que ellos den el ejemplo. Eh, como sabrán todos, estas últimas campañas, tanto para gobernador como para lo que vendría a ser las legislativas, hubieron caravanas, juntadas, en muchos casos por lo que se filtró sin barbijo. Eh, ¿Cómo viste esto? Históricamente los funcionarios, tanto a nivel provincial como nacional, siempre hicieron uso de excepciones, digamos, con respecto a personas comunes, debido a que se encuentran en función, pero con respecto a la campaña electoral, tanto y los actos de cierre de campaña como los festejos, existió como una especie de doble moral, digamos, ya que los mismos candidatos que pedían a las personas que se queden en sus casas, ellos no colaboraron en ese sentido, ya que en los actos electorales y en los festejos existía un acumulamiento de personas, ya sea de candidatos, funcionarios actuales, militantes, simpatizantes, periodistas e incluso también personas de logística del mismo acto, que hacía que muchas personas se junten en un espacio cerrado, aunque sea ventilado o no, en un espacio pequeño, lo que puede significar un posible foco de contagio dentro de 2 semanas o a largo plazo. Tal cual, hagan lo que digo, pero no hagan lo que hago. Exactamente. Es asignatura pendiente eterna en la política argentina. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto fue Santiago Espinosa, desde el Hospital de Campaña. Volvemos para el piso. Saludos a todos. Así es con el doble discurso. Esperemos que esta asignatura pendiente eventualmente se salde por parte de la política para con la población. Por otro lado, los porcentajes de vacunación son bastante positivos, optimistas. No son perfectos, podrían ser mejores, pero por ahí va. Por otro lado, esperemos que después de esta lección aprendida del pasado 29 de agosto respecto a las elecciones de gobernador acá en la provincia y para lo que vendría a ser las próximas elecciones de noviembre, todo esto esté solucionado. Bueno, tenemos nuestro móvil en Formosa para que nos comente cómo está la situación allá respecto al COVID, las elecciones y demás. Juan Manuel Ansaldi desde Formosa. Adelante, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, Augusto, para todo el equipo que está ahí en el piso. Actualmente la situación en lo que es la provincia de Formosa respecto a la pandemia es la siguiente. En el día de hoy se registraron 29 casos positivos de 3.827 testeos, de los cuales 18 son de la capital. Se registró solamente un fallecido, que es un hombre de Misión Laicí, una localidad en el interior de aquí de la provincia. Un dato muy importante y a destacar es que a causa de lo que es la mejora de la situación sanitaria, el Consejo del COVID en la provincia de Formosa, después de más de 1 año y medio de iniciada la pandemia, los datos del parte informativo se van a comunicar ahora a través de las redes sociales. Ya no se hará una conferencia de prensa cada mediodía como se hacía antes. El fin de semana, otra noticia muy importante es que el fin de semana se llevaron a cabo las PASO en toda la provincia. Dentro de todo fue una jornada muy tranquila en la cual no se registraron incidentes.
En total, la participación fue del 69% en relación al número de personas registradas en el padrón electoral, una cifra que va con la tónica del porcentaje registrado en los últimos años con respecto a las elecciones primarias. Con el 85% de las mesas escrutadas, los resultados que se arrojaron fueron los siguientes. Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos, obtuvo un 48% de los votos. Fernando Carvajal, de Juntos por el Cambio, sacó un 29% de los votos. Y en tercer lugar, perteneciente al Frente de Estamos con Vos, Gabriela Neme obtuvo un 19% del total de los votos. Por último, la Fuerza, Principios y Convicción obtuvo el 2% restante de los votos. Algo muy importante para resaltar es que en el día de hoy arranca el recuento de votos a cargo de la Junta Electoral de la provincia de Formosa, obviamente. También en esta elección, un dato que me pareció muy importante resaltar, si se quiere de alguna manera, es que votaron 13.500 jóvenes por primera vez, una cifra bastante elevada en relación a lo que fueron años anteriores también. Para comentar también que en todos los casos, la verdadera campaña, como siempre debato yo, se dio en las redes sociales, que es el medio por el cual se buscó tener más llegada hacia la gente y a los jóvenes sobre todo. A causa de la situación sanitaria no variaron mucho lo que fueron las estrategias de campaña de todos los candidatos. Como habrás visto, Augusto, todas realizan acciones similares, si se quiere. La verdadera disputa pasó por las redes sociales y por esa ida y vuelta de mensajes y propagandas de unos y otros. Algo muy importante que se va a dar también, creo yo, de cara a lo que son las elecciones de noviembre. En relación a lo que es el plan de vacunación, también se continuó hace unos días. Le tocó recibir la segunda dosis de la Sputnik a las personas que hayan recibido la primera dosis hasta el 15 de agosto pasado. Y también recibieron la segunda dosis de AstraZeneca personas pertenecientes a los grupos de factores de riesgo hasta la clase 2003. En relación al número de casos positivos detectados y el número de fallecimientos, algo muy valorable y a destacar es que bajó muchísimo la cifra, lo que va de la mano con el avance del plan de vacunación en la provincia y también en todo el país. Prácticamente el total de la población posee al menos una primera dosis y más del 50% de la población ya completó el esquema de vacunación con las dosis. Algo muy positivo. Obviamente, cabe aclarar que cuando hablo del total, me refiero siempre hasta adolescentes de 15 a 17 años que recibieron la primera dosis de la Moderna, obviamente. Excelente, Juanma. Muchas gracias. Mira, me interesaría hacerte un par de consultas como para saber cómo se manejó la cuestión de protocolos a nivel sanitaria, claramente, el día de las elecciones de este pasado domingo. ¿Por qué te pregunto esto? Acá en Corrientes, por ejemplo, estábamos analizando con los muchachos en el piso de que las elecciones pasadas, por ejemplo, la cuestión protocolar, el orden de las personas, las filas para entrar adentro de la escuela y para esperar la mesa también dentro de la escuela, dejaron bastante que desear como para ir directo al grano. Estas elecciones hubo una enorme mejora en ese sentido. Eh, Colas afuera hubo claramente, pero la gente avanzaba mucho más rápido, lo que era la cola para entrar al cuarto oscuro también avanzó mucho más rápido, se veía alcohol en gel en todas partes, la aplicación era prácticamente obligatoria, vos dejabas tu documento, te ponías alcohol en gel, podías pasar, había control dentro de las escuelas. ¿Cómo se vivió toda esta situación en Formosa? Y mira, particularmente lo que pasó acá es que dependía también de cada caso y de la suerte de cada uno. Te hablo por lo que me sucedió a mí. Yo el domingo fui a votar y la verdad que fue todo muy rápido y muy ágil. Fui acompañado de mi papá. Votamos los dos en 15 minutos, siempre con todos los procedimientos, llevar una virome, tu alcohol en gel, se pasa el documento a la persona que está encargada en la mesa y fue todo bastante rápido, pero también tengo datos de otros conocidos que les tocó en escuelas donde eran muy concurridas por gentes en todo el horario de votación y había que esperar y se hacían largas colas y se hacía lento. ¿Y qué pasa con eso? Eso también, como sabrás vos, se convierte en un foco de contagios. Por más que haya
una alta cantidad de personas vacunadas, siempre está el riesgo de contagiar y poner en riesgo la salud de muchas personas. Por eso creo que es cuestión de, no sé si decirlo de suerte, pero sí depende de cada uno, la escuela, el lugar y la concurrencia que haya tenido ese sector en ese momento, porque como te digo ya, a mí, yo particularmente tuve la suerte de votar rápido, que haya poca gente en mi mesa, pero conozco casos de otras personas que les ha tocado esperar hasta 1 hora para votar por la concurrencia en la escuela donde les tocaba votar. Excelente, Juanma. Y bueno, ya que hablamos del tema concurrencia y para extrapolar las elecciones pasadas a esta, ¿cómo se dio el tema coherencia del discurso político en términos de la pandemia, del coronavirus y del quédate en casa? Por ejemplo, acá las pasadas 29, el pasado 29 de agosto, perdón, se dio bastante y se tornó incoherente, si se quiere, el discurso de todos los partidos políticos por el tema justamente de exigirle a la ciudadanía hacer determinada cosa, mientras que ellos hacen completamente lo opuesto. Faltó dar el ejemplo en ese sentido, se veían grandes caravanas, gente muy amuchada, en muchos casos sin ningún tipo de barbijo, eh, como para extrapolar, digamos, estas últimas elecciones el pasado domingo. Eso no se vio tanto, fue mucho más tranquilo, mucho más mesurado. Quizá pueda deberse al fuerte repudio por redes sociales en base a esta incoherencia, en base a haz lo que digo pero no lo que hago, eh, por lo menos a nivel Corrientes. Y en muchas localidades del país, te digo, en muchas provincias, hubo mucho repudio en este sentido. ¿Cómo viste eso en Formosa? Porque tengo entendido que en Formosa había un discurso muy fuerte de no para decir encerrar, pero sí para que nadie salga de su casa básicamente durante muchos meses, y ahora de repente se vieron imágenes fuertes en términos de caravanas, campañas, carencia de barbijo. Sí, mira, eh, es de público conocimiento, se sabe que la situación acá en Formosa, que ya ha iniciado 1 año y medio de la pandemia, fue muy particular y atravesamos por todas las etapas, desde una fase 1, agilización, vuelta a fase 1, muchos conflictos que también creo que eso se vio plasmado en el número, en el porcentaje de votos. Vos sabrás que generalmente acá el partido oficialista obtiene muchos votos y ahora si lo comparás sacó solamente la mitad, es decir, la oposición tiene la otra mitad de los votos. Pero en relación a lo que fueron las movilizaciones en las últimas horas antes de que arranque, si se quiere, lo que fue la veda electoral, 2 días antes, hubieron actos, no con mucha concurrencia, pero hubieron actos, es decir, hubo presencialidad siempre con barbijos, se dieron en el centro prácticamente todos. Por suerte no hubieron disturbios, no se registraron muchos casos tampoco, que es lo que se podría relacionar con eso, pero todo bastante tranquilo, si se quiere, en relación a lo que fueron elecciones pasadas, y sí concuerdo con vos con lo que se da a veces ese discurso de quedarse en la casa, pero cuando se trata de la política, muchas veces pareciera como si se olvidan de que hay que guardar la distancia, no hay que amontonarse, hay que siempre tener un barbijo y un alcohol en gel. Es una situación muy particular la que se vive en cada elección y sobre todo ahora, creo yo. Claro, tal cual. Sí, viste, porque con un poquito más de coherencia a nivel de nuestra dirigencia, creo que todos estaríamos un poco más eh, llevados a comportarnos de determinada manera si diesen el ejemplo. Pero bueno, ese es el descontento en términos generales. Pero bueno, excelente la data que diste, Juanma. Muchísimas gracias. No, por nada, muchas gracias a vos y saludos a todos los compañeros y compañeras ahí en el estudio. Les mando un abrazo para todos. Chao, Juanma, gracias. Bueno, esto fue Juan Manuel Ansaldi desde Formosa con una actualización muy interesante. Acá estamos con Luciano Gasparini, él es nuestro corresponsal de Resistencia y nos va a traer data muy interesante para el día de hoy. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo andás? Hoy traje información del otro lado del puente, traje un poco de información sobre la vacuna, un poco de información sobre lo que fue las elecciones este domingo. Así que nada, vamos con la información de la provincia vecina del Chaco.
El Ministerio de Salud Pública del Chaco confirmó 46 nuevos casos en el día de hoy, una cantidad de contagios que se encuentra en bajada, teniendo en cuenta que el mes pasado los contagios rondaban entre los 150 y 200 casos. Hasta este miércoles 15 de septiembre, los casos confirmados son 99.819, un número muy cercano a los 100.000 confirmados. De esta cantidad de casos, tan solo 487 permanecen activos. En estas últimas 24 horas se confirmaron 4 fallecimientos, los cuales corresponden a 2 hombres de 59 años de Resistencia, una mujer de 72 años de Juan José Castelli y un hombre de 56 años de Puerto Tirol. Debido a esto, los casos de fallecimientos ascendieron a 2.251. De los casos activos, la gran mayoría presentan síntomas leves, salvo 12 personas que se encuentran en estado grave e internados en unidades de terapia intensiva. Un número positivo es la tasa de ocupación de camas de asistencia respiratoria mecánica y unidades de terapia intensiva, que el porcentaje es del 7,3% y del 12,1% respectivamente. En cuanto al cronograma de vacunación, recordemos que la provincia del Chaco fue una de las más aceleradas a la hora de vacunar a su población. Hoy en día, las personas pueden ir a vacunarse a 4 localidades del Chaco: Resistencia, Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas. Las vacunas a disposición son las primeras dosis de Sputnik 5 para mayores de 18 años sin patologías previas, la segunda dosis de Sinopharm para quienes cumplieron 21 días de la aplicación de la primera dosis, las vacunas Moderna para completar los esquemas de población priorizada, es decir, con patologías previas de 12 a 17 años que hayan transcurrido 28 días de la primera aplicación, y la segunda dosis de AstraZeneca para quienes cumplieron 8 semanas de la aplicación de la primera dosis. La campaña de vacunación provincial contra el COVID-19 sigue a buen ritmo, completando esquemas en la ciudadanía y a la espera de nuevos ingresos de dosis al Chaco. Por ejemplo, esta mañana llegaron a la provincia más de 20.000 vacunas del segundo componente de Sputnik 5 y en la semana se espera el arribo de una carga de Pfizer. Esto lo confirmó Daniel Antúnez, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Chaco. A la fecha son 1.188.788 las dosis aplicadas, de las cuales 734.176 corresponden a primeras dosis y 454.612 a segundas dosis. Y como escuchábamos de las demás provincias, Chaco tuvo este domingo las elecciones primarias obligatorias, simultáneas y abiertas. Para garantizar la salud a los votantes se tomaron algunas medidas como una red móvil de testeos inmediatos y un mecanismo de comprobantes para contactos estrechos y casos positivos. Además, la red sanitaria provincial se mantuvo en alerta en caso de necesidad de derivaciones. En todas las escuelas se contaba con alcohol en gel y se tomaban recaudos cuando se debe dar el documento a la hora de pasar a votar, y también se pedía que cada uno lleve una virome para cuando se debe firmar. En Chaco votó casi el 60% del electorado y fueron unas elecciones tranquilas. Sin embargo, lo que impresionó fueron los resultados, ya que dieron como ganadora a la oposición. Chaco, Cambia, más Juntos por el Cambio, obtuvieron el 44,13% de los votos, mientras que el oficialismo de Frente de Todos obtuvo el 35,55% de los votos, una diferencia de casi el 9%. Chaco es una provincia con historia justicialista, así que estos resultados no dejan de ser una sorpresa y una señal de cara al futuro. Sobre las elecciones, hablaba en el día de ayer el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich. La evaluación que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando consolidamos lista Frente de Todos contra Juntos por el Cambio, Cambiemos, etcétera, implica una diferencia de 48.000 votos en contra. Eso significa una diferencia más o menos 200.000 a 248.000 votos. Cuando miramos efectivamente el resultado de las elecciones del año 2019, observamos claramente que nuestra lista tuvo 105.000 votos menos. Cuando miramos el nivel de participación relativa, tuvimos casi el 60% de participación y en general
ellos tuvieron una fuerte concentración en el área metropolitana, con casi el 40% de los votos obtenidos, y a su vez eso ha significado que en los circuitos de mayor caudal de votantes de nuestra oposición, efectivamente participaron más. Entonces, hay muchos votos que efectivamente tenemos que rescatar nosotros que no votaron. ¿Da cambios en el gabinete, gobernador? Eso es un tema que nosotros lo hemos hablado ayer con todo el equipo, así que cuando tenga que tomar alguna decisión la tomaré. Como lo hice... Hay candidatos que ya son... No, digo, ¿sabes por qué? Porque es un tema importante. Sí es necesario hacer los cambios para las personas que ya son candidatos. Eso sí, esto va a ser inminente, lo tengo que tomar la decisión ahora. Y en segundo lugar, nosotros siempre hacemos una evaluación respecto al perfil que tenemos que imprimir a la gestión, de manera que cuando tengamos una evaluación concreta lo implementamos. Más allá de la estrategia, gobernador, ¿qué le pide a todos los intendentes? Bueno, un compromiso de trabajo en el territorio y resolver los problemas, porque la ciudadanía tiene que, puede valorar que nosotros tenemos resultado fiscal positivo, que podamos amortizar los haberes de jubilados y activos en tiempo y forma, que podamos recuperar progresivamente el salario real, que hagamos un plan de obras extraordinario, que podamos haber tenido un impacto extraordinario en materia de plan de vacunación y reducción del número de contagios, pero efectivamente las demandas sociales son dinámicas y cambiantes, por lo tanto lo que hay que tener es interpelar al votante cuáles son sus demandas y resolverlas. De eso se trata la gestión y de eso se trata el compromiso que nosotros tenemos que hacer de acá al 14. ¿Qué cree que fue lo que falló en estas elecciones? Bueno, creo que hay una percepción de tres elementos que son claves. Primero, aumento de precios, sobre todo, la tasa de inflación en sí misma, pero básicamente el precio de alimentos, que afecta sustancialmente a los sectores populares. Entonces, ahí hay un problema clave. En segundo lugar, el aumento del precio de alimentos genera un problema de percepción de incapacidad del salario para cubrir la canasta. Eso es otro tema. Entonces, va en paralelo. Precios de los alimentos en alza, salarios que no alcanzan y sobre todo un problema de empleo que tiene que ver con la informalidad laboral. Entonces, esos son los votantes que marcaron descontento. ¿Cómo lo marcaron? En algunos casos votando en contra y en otros casos no concurriendo. Y ese es el tema, el gran desafío nuestro. ¿Qué es lo que se puede resolver para el 14 de noviembre? Parte seguramente se resolverá, parte no. Bueno, ahí escuchábamos al gobernador de la provincia del Chaco, a Jorge Milton Capitanich. Seguro un poco se lo notaba un poco triste por lo que fue las elecciones de este domingo. Bastante novedoso en la provincia del Chaco que ocurra esto. No sé qué pensás vos, Augusto. Toda una sorpresa, más teniendo en cuenta lo que vendría a ser el historial del Chaco en términos de elecciones y de políticos dirigentes. Más para hacer una comparación, no sé cómo viste vos comparativamente las elecciones en Resistencia en cuanto a agilidad, protocolos, lo que fue Formosa o Corrientes. Vi que había pocos protocolos, se cumplieron los protocolos básicos, el alcohol en gel, se tomaba la temperatura, pero tampoco había tantos recaudos como capaz escuchaba en las otras provincias. ¿Y qué tal viste el tema coherencia, que fue un tema que tocamos bastante en Formosa y en Corrientes, en términos del discurso político y la consecuencia, cómo actúan ellos en comparación a lo que ellos piden para la ciudadanía? Claro, yo lo que veo es que hay una coherencia porque la provincia del Chaco al comienzo de la pandemia fue muy dura, fue muy difícil, con el tiempo por suerte se fue aplacando y ahora estamos bastante bien en la provincia, hablaba un poco de los números, los contagios que hay hoy en día, así que bastante bien, los recaudos se siguen tomando, es importante, pero ya no hay medidas, tampoco hay medidas nocturnas como la alarma sanitaria y eso que en otras provincias capaz sigue habiendo. Claro, bueno. A mí lo que me parece es que con todo lo que pasó, para las próximas elecciones en noviembre van a haber varias lecciones aprendidas, todo será mucho más ágil y esperemos que todos y todas tomen conciencia, particularmente la política, en términos de la ciudadanía. Porque veo mucho descontento, por ahí enojo para con los ciudadanos en temas de resultados de las elecciones y me parece que el foco está en que la gente está pasando necesidad y necesita un cambio. Bueno, esto fue InfoCovid, le trajimos toda la información de actualidad y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.